Las verdaderas razones de la caída de la yakuza, la mafia japonesa. Cuando hablamos de los yakuzas, a menudo nos vienen a la mente un montón de películas que parodian y menosprecian a estas organizaciones. No obstante, su historia está lejos de ser un cliché, ya que muchos de los yakuzas no se consideran criminales, sino defensores del pueblo. Ayudan a los civiles en momentos de necesidad, tal y como ocurrió en los terremotos del 1995 y del 2011. Evitan que bandas más agresivas operen en las zonas que ellos controlan y tienen alianzas económicas con las corporaciones, los bancos y el gobierno japonés. Sin embargo, también se dedican a la extorsión, el fraude, el robo y el asesinato, entre muchos otros crímenes, que actualmente han llevado a las autoridades a poner mano dura con ellos y a castigarlos con todo el peso de la ley. Es por ello que el día de hoy les contaremos la verdadera historia de su caída. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El origen del nombre yakuza. Los yakuza son una serie de organizaciones criminales de origen japonés, con más de 400 años de existencia. El nombre yakuza tiene su origen en un juego tradicional de cartas japonés llamado Ouchukabu, en el que los jugadores deben ganar una partida con 3 cartas, cuyo valor no sube nunca 10 o 20. Si la suma del valor de las cartas 8, 9, 3 llega a 20, se considera que se ha perdido el juego y se dice yakuza. Los yakuzas también son conocidos como gokudo, es decir, el camino extremo o el camino marginal, debido a que se dedican a actividades ilícitas. La prensa japonesa también los llama Boryukudan, es decir, grupos violentos. No obstante, hay algunos miembros que se consideran a sí mismos Ninkyo Dantai, es decir, organizaciones caballerescas, ya que al margen de sus actividades delictivas, también se dedican a actividades filantrópicas. Número 2. Los orígenes de la organización. Los orígenes de la yakuza se remontan hasta el periodo Edo, bajo el mandato del shogunato Tokugawa, entre los años 1603 y 1868 a.C. Se cree que en algún momento de este periodo 2 grupos de marginados comenzaron a dar forma a la yakuza. Uno de esos grupos eran los tekia, una serie de vendedores ambulantes que viajaban entre pueblos, pertenecientes a la clase social burakumin, considerados por los japoneses de la época como no humanos. Mientras que el otro grupo eran los bakuto, un grupo de jugadores clandestinos que solían adornarse con tatuajes coloridos y que estaban involucrados en préstamos de dinero y otras actividades ilegales en ese momento. Número 3. Yubitsume. El yubitsume es un autocastigo que consiste en la amputación ritual del dedo meñique como señal de disculpa por cometer un error que se considera punible por los miembros de mayor rango de la yakuza. Dicho ritual se hace para prevenir un castigo mayor por parte del oyabun. Esta práctica se originó entre los bakuto como una forma de castigo por delitos graves que no justificaban la ejecución o la expulsión de un miembro de la yakuza. El acto del yubitsume rara vez se realiza en la actualidad. Con el pasar de los años ha sido sustituido por sanciones económicas o con la expulsión total de la organización. Número 4. La jerarquía de la yakuza. La jerarquía de una familia yakuza tiene varios niveles. En la cabeza de la familia se encuentra el oyabun, que significa padre o jefe absoluto. Luego está el wakagashira, el segundo al mando. Por debajo están sus wakashu, que vendrían a ser los hijos. Y finalmente están los kyodai, que vendrían a ser los hermanos. Estos títulos no indican que los miembros sean los verdaderos hijos o hermanos de oyabun, sino que representan sus rangos dentro del clan. El oyabun ofrece protección a los miembros del clan a cambio de obediencia. La relación se asemeja a la estructura japonesa tradicional senpai-kohai, hermano mayor, hermano menor, donde el hermano menor da una lealtad férrea a su hermano mayor. Después del oyabun y el wakagashira existen miembros seniors que tienen un grupo de miembros junior que les reportan para varios roles. Número 5. Filosofía de la yakuza. De acuerdo con un miembro anónimo de la yakuza, dicha organización se guía por un código de lealtad. Un niño no puede elegir a sus padres, pero nosotros, los yakuzas, elegimos a nuestros padres y nos convertimos en sus hijos.
Ha habido momentos felices, momentos difíciles, momentos dolorosos y momentos emocionantes. Así es como va la vida. Siento el peligro de perder mi vida, pero eso es lo que tengo que hacer. Para seguir aquello en lo que creemos, tenemos que aceptar ese peligro. Sin embargo, seguir a nuestro Oyabun es nuestro camino. Número 6. Las grandes familias yakuzas. Actualmente existen 22 sindicatos o familias del crimen organizado en Japón. Las más grandes son: 1. La Yamaguchi-gumi. 2. La Sumiyoshi-rengo. 3. La Inagawa-kai. 4. La Matsuba-kai. También hay familias más pequeñas dentro de estas organizaciones que por lo general se encuentran en los niveles más bajos de la jerarquía de los yakuzas. Los miembros de rango inferior suelen vivir en la sede y tienen la tarea de limpiar y cocinar para los miembros superiores. A medida que los miembros avanzan en los rangos y mantienen la lealtad, se les da más responsabilidad. A diferencia de las organizaciones criminales en otros países, los nombres y escudos de yakuza aparecen a simple vista en los directorios de los edificios que ocupan, y sus miembros son participantes activos y visibles en la vida de sus comunidades anfitrionas. Número 7. Los Yamaguchi-gumi. Esta familia yakuza fue fundada por Harukichi Yamaguchi, quien dirigía un sindicato informal de trabajadores portuarios en la región de Kobe en el año de 1915. Dicha organización no utiliza la categoría Oyabun para designar a su líder supremo. En su lugar usan la de Kumicho, que vendría siendo padrino en español. Luego de la muerte de Harukichi en 1925, la organización pasó al control de su hijo Noburu Yamaguchi, quien la dirigió hasta el año de 1942. Posteriormente, con la introducción de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la muerte de su segundo líder, la organización estuvo a punto de desaparecer. No obstante, los miembros sobrevivientes de los Yamaguchi-gumi eligieron un nuevo Kumicho en 1946. Su nombre era Kazuo Taoka, un líder menor que hizo que los Yamaguchi-gumi se convirtieran en la familia yakuza más poderosa de Japón. Kazuo Taoka instó a sus subordinados a tener negocios legítimos y les permitió tener sus propias familias para hacer crecer la organización. También creó una nueva subdivisión, la de los Wakaga Shiragosa, o subjefes adjuntos, en su reestructuración de la jerarquía yakuza. Dicha organización se extendió a otras regiones de Japón, tales como Nagoya y Tokio, llegando a expandirse incluso hasta Hawái. Número 8. Los yakuzas y el mercado negro. Los fuertes bombardeos de las principales ciudades de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, así como la muerte de gran parte de la población masculina adulta y la ocupación por parte de las tropas estadounidenses, llevaron al establecimiento de pequeños mercados ilegales que sirvieron de base a la microeconomía de todo el país, mientras el gobierno oficial luchaba por recuperarse de la recesión económica. Estos mercados ilegales eran controlados por la yakuza, quienes actuaban como usureros, miembros de seguridad de estos y sus clientes, o como cobradores de deudas. También comenzaron a cooperar con el gobierno a cambio de servicios y favores, y para aliviar el acoso de las autoridades. Número 9. El Sekine-gumi y los inmigrantes. Luego de la Segunda Guerra Mundial, varios países como Taiwán, China o Corea decidieron deportar a los japoneses presentes en su territorio, provocando la llegada de 5.1 millones de japoneses posteriores al 1 de octubre de 1945. Tras estar muchos años en el exterior, estos inmigrantes japoneses retornados fueron considerados como extranjeros por las autoridades de la época, lo que llevó a que tuvieran dificultades para conseguir puestos de trabajo en una sociedad que ya estaba muy golpeada por el desempleo. Esta situación llevó a que pandillas yakuzas, ya establecidas como el Sekine-gumi, fundada por Yamado Masuru Sekine, en la región de Sumida, Tokio, en el año de 1936, entraran en guerra con las nuevas pandillas conformadas por inmigrantes retornados. Número 10. El incidente de Shibuya. El incidente de Shibuya fue un conflicto entre el Sekine-gumi y las pandillas taiwanesas, que estalló en junio de 1946, en las afueras de la estación de policía de Shibuya. Más de 1000 miembros del Sekine-gumi se enfrentaron contra cientos de pandilleros taiwaneses con garrotes, tubos de metal y algunas armas de fuego pequeñas. Como resultado del conflicto hubo 34 taiwaneses heridos y 7 muertos, mientras que la policía que trató de mediar en el conflicto tuvo una baja y un herido. Más de 40 hombres taiwaneses fueron arrestados en relación con el disturbio, que fueron enjuiciados por autoridades chinas, con el apoyo de los aliados presentes en Tokio. El gobierno japonés también se vio obligado a enjuiciar a los policías de Tokio, que estuvieron involucrados, por su mal manejo de la crisis, algo inaudito en Japón. El juicio resultó en 35 condenas,
Consistían en trabajos forzados o deportación. Número 11. Los Matsuba Kai. El Sekinegumi se expandió rápidamente después de ese incidente, pero en 1947 muchos miembros fueron arrestados por las autoridades de ocupación estadounidenses por posesión de armas de fuego, lo que llevó a la disolución del grupo. A partir de entonces, los restos de la pandilla se juntaron con los miembros de otra pandilla yakuza llamada Fujita Gumi para fundar una nueva organización llamada Matsuba Kai en marzo del año 1953. A lo largo de su historia, los Matsuba Kai estarían involucrados en varios actos criminales. En abril de 1960, los Matsuba Kai saquearon la sede de Tokio del periódico Mainichi Shimbun, en venganza por una serie de artículos negativos sobre su pandilla. En la década de 1980, la banda fue sorprendida contrabandeando 12 kilos de estupefacientes a Canadá. A principios de la década de 2000, Matsuba Kai estuvo involucrada en una serie de tiroteos con su rival, los Kikuto Kai. Número 12. El Inagawa Kai. El Inagawa Gumi fue fundado por Kakuji Inagawa en la región de Atami, Shizuoka, en el año de 1949. La mayoría de sus miembros procedían de los Bakuto, siendo las apuestas ilegales las principales fuentes de ingresos de la organización. También se ha expandido a campos como el narcotráfico, el chantaje, la extorsión y la trata de mujeres. El Inagawa Gumi pasó a llamarse Inagawa Kai en 1972. Actualmente su sede actual está en la región de Kanto y es el tercer grupo yakuza más grande de Japón, con aproximadamente 3.100 miembros, además de ser una de las primeras organizaciones yakuza en comenzar a operar en el extranjero. Número 13. 1960. La edad dorada de los yakuzas. En su apogeo luego de la Segunda Guerra Mundial, la yakuza tenía unos 180.000 miembros. Además de controlar el mercado ilegal de las drogas, el contrabando, el tráfico de personas y los juegos de azar en Japón, también desarrollaron negocios legítimos en las áreas de construcción y bienes raíces. El gángster Yoshio Kodama patrocinó partidos políticos como el PLD, el Partido de Gobierno de Japón, y a varios primeros ministros de Japón. La yakuza llegó a tener tanta influencia que sirvió como escolta de seguridad para la visita planificada del presidente Eisenhower a Japón en 1960. Número 14. Los Sumiyoshi Rengo. El Yumiyoshi Kai es el segundo grupo yakuza más grande de Japón. Cuenta con unos 20.000 miembros y fue fundada por Shigesaku Abe en 1958 bajo el nombre de Minato Kai. En 1965 fue renombrado Sumiyoshi Kai por el líder Yoshimitsu Sekigami y se disolvió temporalmente durante 4 años. Finalmente, en 1969, el grupo volvió a reunificarse bajo el nombre Sumiyoshi Rengo por su nuevo líder, Masao Hori. A diferencia de otras pandillas yakuzas, el Sumiyoshi Rengo es una confederación de pandillas más pequeñas, cuyo líder es un sosai, o presidente, que toma las decisiones con el apoyo de un consejo conformado por los hombres y mujeres más importantes de la confederación. Su organización es lo más parecido a un sistema democrático que se puede encontrar en el mundo de las mafias japonesas. Número 15. Fumiko Taoka, la viuda de la mafia. Aunque la cultura japonesa tradicionalmente suele restringir el poder de las mujeres en organizaciones sociales, esto no siempre ocurre en el contexto criminal. Luego de la muerte de Kazuo Taoka en 1981 y de su sucesor, el Wakahashira Kenichi Yamamoto, debido a problemas de insuficiencia hepática mientras cumplía condena en prisión, los Yamaguchi Gumi se quedaron sin liderazgo. Esto llevó a que la viuda, Fumiko Taoka, diese un paso adelante para llenar el vacío de liderazgo que dejó su marido, mientras que un consejo de 8 jefes de alto nivel pudiera seleccionar un nuevo líder definitivo de la Yamaguchi Gumi. Número 16. Los Ishiwa Kai. En 1984, los ancianos eligieron a Masahisa Takenaka para ser el cuarto líder de los Yamaguchi Gumi. Esto no le agradó a Hiroshi Yamamoto, otro de los candidatos para ese puesto, quien decidió separarse de la organización junto a unos 3.000 seguidores con los que conformó la familia Ishiwa Kai. El 26 de enero de 1985, Yamamoto envió a varios sicarios de los Ishiwa Kai para asesinar a Takenaka en la casa de su amante en Suita, Osaka. Mientras Takenaka esperaba un ascensor, Takenaka, el subjefe Katsumasa Nakayama y otro miembro de la familia fueron asesinados a tiros, lo que provocó un sangriento conflicto nacional que se conoció como la Guerra Yamaichi.
Este asesinato llevó al nombramiento de Kazuo Nakanishi. Como nuevo jefe interino y de Yoshinori Watanabe como su segundo al mando, quienes planearon la revancha contra el Ishiwakai. Número 17, 1985 a 1989. La Guerra Yamaichi. En los años siguientes, 36 yakuzas de ambos bandos fueron asesinados y muchos más resultaron gravemente heridos en unos 220 tiroteos. La guerra terminó con la victoria del Yamaguchi-gumi. No obstante, esta guerra tuvo un impacto en las fuerzas de la ley, ya que Masashi, uno de los Yamaguchi-gumi de alto rango, fue arrestado junto a varios miembros de la organización. Al darse cuenta de que los superaban en número y armamento, los Ishiwakai buscaron protección policial. Fue gracias a la mediación de los Inawakai, una familia yakuza neutral de Tokio, que se llegó a un acuerdo de paz en virtud del cual Yamamoto se retiró. El Ishiwakai se disolvió y se permitió que los desertores restantes de Ishiwakai se reincorporaran a los Yamaguchi-gumi en marzo de 1989. Tras el éxito de las negociaciones, Yoshinori Watanabe fue elegido quinto kumicho de Yamaguchi-gumi. Número 18. La yakuza y la burbuja inmobiliaria de Japón. Una burbuja económica es un fenómeno que se produce cuando hay una subida anormal, descontrolada y prolongada del precio de un activo o producto en los mercados. El proceso especulativo lleva a nuevos compradores a comprar con el fin de vender a un precio mayor en el futuro, lo que provoca una espiral de subida continua alejada de la realidad. El precio del activo alcanza niveles absurdamente altos, hasta que la burbuja acaba estallando en el momento de la venta cuando hay pocos compradores dispuestos a adquirirlo, debido a que es demasiado caro. Entre los años de 1986 y 1991, la yakuza hizo acuerdos con corporaciones, bancos, ministerios y agencias gubernamentales para desalojar por la fuerza a inquilinos o propietarios que se negaban a mudarse de sus propiedades cuando perdían sus casas debido a sus deudas. La especulación inmobiliaria y el desalojo de las viviendas por parte de los especuladores acabó siendo la inspiración de Freezer, uno de los villanos icónicos del manga de Dragon Ball, creado por el mangaka Akira Toriyama, quien desalojaba planetas enteros con el apoyo de un ejército para revenderlos más caros. Número 19. El Inagawa-kai y la burbuja económica. Además de las expropiaciones forzosas, la burbuja económica en el sector bancario e inmobiliario de Japón fue aprovechada por la yakuza para introducirse en la industria bancaria y de bienes raíces a través de hyageya, o consolidación de tierras. Es decir, adquirieron tierras y numerosas propiedades que vendieron obteniendo grandes ganancias antes del estallido de la burbuja. Esta situación fue aprovechada por Susumu Ishii, el nuevo líder de los Inagawa-kai, quien llevó a la organización a una prosperidad financiera sin precedentes, que llegó a superar los $1.500 millones en la década de 1980. Número 20. La guerra silenciosa de los Yumiyoshi-kai. No se sabe exactamente cuál fue la causa de la disputa que inició el conflicto entre Sumiyoshi-kai y Yamaguchi-gumi, pero en el año 2003 comenzaron a estallar una serie de tiroteos en la prefectura de Tochigi. A este tiroteo le siguió otro en la prefectura de Gunma, que provocó la muerte de Takao Nishida, jefe de Nishida-gumi, una familia yakuza afiliada a los Yamaguchi-gumi. El conflicto yakuza, impulsado por causas desconocidas, se reactivó nuevamente en el año 2007, luego de que el jefe Ryoshi Shuhira, de los Yumiguchi-kai, fuera asesinado a tiros en su coche en Tokio. Esto desencadenó una serie de ataques a las oficinas Yamaguchi-gumi en represalia por parte de los Sumiyoshi-kai. A esta muerte le siguieron las de otros líderes, pero no se supo exactamente cuál era el objetivo. Este conflicto acabó con un acuerdo silencioso entre ambas partes, sin que las autoridades supieran qué lo había causado o por qué había terminado. Número 21. La yakuza y las actividades humanitarias. Aunque pueda parecernos contradictorio que una organización criminal como la yakuza haga labores humanitarias, lo cierto es que sí lo han hecho, debido a que los desastres naturales perjudican no solo a la sociedad japonesa en general, sino también al mundo criminal en el que ellos se desenvuelven. El 17 de enero de 1995 se produjo un devastador terremoto de 7.3 en la escala Delaware, que provocó la muerte de unas 6.434 personas, de las cuales 4.600 provenían de la ciudad de Kobe. Ante esta situación, los Yamaguchi-gumi llevaron a cabo un esfuerzo de socorro a gran escala para las víctimas del terremoto, ayudando con la distribución de alimentos y suministros a la población de Kobe. Esta ayuda fue fundamental, ya que el apoyo del gobierno fue inconsistente y caótico durante los primeros días del desastre.
Durante el terremoto y el tsunami en la región de Tohoku en el año 2011, en la que la planta de Fukushima estuvo al borde de un desastre nuclear, los Yamaguchi-gumi abrieron sus oficinas al público y enviaron suministros a las áreas afectadas. Por su parte, el Inagawa Kai envió a la región de Tohoku más de 100 toneladas de suministros, incluidos ramen instantáneo, brotes de soja, pañales de papel, baterías, linternas, té y agua potable. Número 22. La caída de la Yakuza. La caída de la Yakuza a lo largo del siglo XXI se debe a 4 factores principales. En primer lugar, se ha ido fortaleciendo un Estado de Derecho en Japón más estricto, que tolera menos la delincuencia organizada, y ha fortalecido a la policía para combatirla. En segundo lugar, la Yakuza se enfrenta al surgimiento de los Angure, una nueva clase de AMPA organizada, quienes no tienen el código de honor de la Yakuza y son mucho más violentos. En tercer lugar, existen menos jóvenes en la actualidad que se sientan atraídos por el estilo de vida de la Yakuza, por lo que hay menos reclutamientos de gente joven dentro de la organización. Finalmente, la crisis mundial de salud de los últimos años provocó la muerte de un gran número de ancianos en Japón, entre los que estaban muchos miembros veteranos de la Yakuza. Esta disminución fue lo suficientemente grave como para provocar la disolución del clan Yakuza Anegasaki Kai, fundado en el año 1915 en el distrito de Asakusa de Tokio. Este clan ganaba dinero revendiendo boletos para conciertos y eventos deportivos, así como vendiendo puestos de comida y baratijas en los festivales de verano. De acuerdo con el periódico Asahi, había alrededor de 700 miembros de la pandilla en 2003, pero esta cifra se había reducido a solo 85 personas para el año 2020. Número 23. Los Angure, los rivales de los Yakuzas. La palabra Angure fue creada por el periodista Misoguchi Atsushi para designar a esa gente que no tiene un trabajo estable ni se ha metido en la Yakuza, pero que vive usando la violencia y otros métodos ilícitos para ganar dinero. Una de las áreas de negocios más lucrativas de los Angure son los crímenes cibernéticos, algo que hasta la década de los 90 solo hacían algunos soyabun, de más alto rango de la Yakuza, pero que no era común entre los criminales de medio y bajo rango como los Angure. Los Angure han comenzado a proliferar en Japón, porque al no pertenecer a los Yakuza, no tienen un estatus legal en las leyes japonesas, por lo que pueden hacer sus negocios ilegales sin sufrir las mismas sanciones gubernamentales. Con el uso de conexiones personales en lugar de una estructura organizada, es más fácil para ellos reclutar personas, especialmente ladrones y ex-yakuzas, que desean continuar con sus actividades criminales. Número 24. Las leyes anti-yakuzas de Japón. Entre la década de 1990 y comienzos del siglo XXI, surgieron varias leyes para combatir la yakuza, tales como la Ley de Contramedidas contra el Crimen Organizado de 1991, la Ley para la Prevención de Actividades Ilícitas por parte de miembros de pandillas criminales de 1995, la Ley de Castigo al Crimen Organizado del año 2000, la Ley de Escuchas Telefónicas para Investigaciones de Criminales, también aprobada en el año 2000, que le permitió a la policía usar escuchas telefónicas en casos relacionados con la yakuza, y la Ley de Prevención de la Transferencia de Activos Criminales del 2007, que fue la ley que más golpeó a la yakuza, ya que amputaba las ganancias de dicha organización, persiguiendo el fraude financiero, el lavado de dinero y la banca clandestina. Número 25. Consecuencias de las leyes antiyacuzas de Japón. En las nuevas leyes contra el crimen organizado se ha establecido la prohibición explícita de que las empresas efectúen pequeños pagos a la yakuza a cambio de protección, lo que ha provocado la pérdida de una importante fuente de ingresos de yakuza y de otras organizaciones criminales. También se ilegalizó que las empresas efectuaran cualquier negocio con un pandillero de la yakuza, lo que significa, por ejemplo, que una compañía de seguros ya no puede asegurar el auto de un pandillero, señaló Jake Aldestein, un investigador sobre pandillas en Japón. Obviamente, estas medidas no van a disuadir a todo el mundo de llevar una vida delictiva, pero sí va a afectar los beneficios que pueda obtener de ella. Número 26. La justicia contra los yakuzas. El 17 de abril del año 2007, Tetsuya Shiro, un miembro de alto rango de los Suishin Kai, una familia yakuza afiliada a Yamaguchi-gumi, asesinó al alcalde de Nagasaki, Icho Ito, debido a una disputa judicial sobre los daños que causó Shiro tras chocar su automóvil en un sitio de obras públicas en construcción. El 26 de mayo del año 2008, Tetsuya Shiro fue condenado a muerte. Sin embargo, el Tribunal Superior de Fukuoka revocó la sentencia y lo condenó a cadena perpetua el 29 de septiembre del año 2009. En el año 2009, el comisionado general de la NPA, Takaharu Ando, organizó el arresto de varios líderes de la yakuza.
Un año después, Fukuoka fue la primera prefectura en promulgar ordenanzas anti-yakuza, que llevaron al arresto de varios miembros de estas bandas, algo que sentó un precedente para que se creara una red nacional donde las fuerzas policiales de las prefecturas podían perseguir y castigar a los yakuza. Número 27. Satoru Nomura y los Kudokai. Satoru Nomura nació en el año de 1946 en el seno de una familia de terratenientes. A lo largo de su adolescencia abandonó los estudios secundarios, se volvió adicto al juego y se convirtió en el ladrón de autos. Cuando Nomura tenía 20 años se unió a los Kudokai, una pandilla yakuza de la región norte de Kyushu, conocida por usar armas pequeñas y explosivos para resolver disputas con sus rivales o objetivos. Durante sus años en el inframundo, Nomura estuvo involucrado en delitos como fraude inmobiliario y apuestas ilegales, lo que le valió enormes ingresos y le permitieron ascender como líder de los Kudokai. Bajo su dirección, la pandilla llegó a tener más de 1.200 miembros en el año 2008, aunque ese número se había reducido alrededor de 400 para el 2020. Número 28. Los crímenes de Nomura. Conforme pasaba el tiempo, los crímenes de Nomura se volvieron más violentos. En 1998, Nomura le disparó públicamente a un líder de una empresa pesquera. En el año 2012, un oficial de policía retirado que había estado investigando a Kudokai recibió un disparo en la pierna por orden de Nomura. Un año después apuñaló a una enfermera en una clínica de cirugía estética, debido a que estaba disgustado por su actitud y el resultado de su operación. El 13 de septiembre del año 2014, Nomura fue arrestado por la policía antidisturbios por su participación en el asesinato de Kunihiro Kajiwara, exdirigente del sindicato de pescadores, en Kita-Kyushu. El 22 de mayo del año 2015 fue arrestado nuevamente por intentar asesinar a un dentista. El 16 de junio de ese mismo año, fue arrestado nuevamente bajo sospecha de evasión de impuestos. Número 29. La condena de Satoru Nomura. Tras una vida de crímenes, Satoru Nomura finalmente fue arrestado, juzgado y condenado a muerte el 24 de agosto del año 2021 por el Tribunal del Distrito de Fukuoka por ordenar 4 agresiones, incluido el asesinato. En el mismo juicio, su mano derecha, Fumio Tanoue, fue condenado a cadena perpetua. Antiguamente, cuando un yakuza de bajo rango era arrestado, sus crímenes eran atribuidos únicamente a él, sin que su organización resultara comprometida por sus actos. Actualmente, las nuevas leyes establecen que un líder puede ser considerado personalmente responsable de un asesinato que haya llevado a cabo un subordinado de su banda, lo que lo convierte al caso de Nomura en un precedente para futuras condenas a muerte de los líderes yakuzas. Tras enterarse de que sería condenado a la horca, Satoru Nomura amenazó veladamente al juez Tsutomu Adachi, alegando que se arrepentiría, lo que llevó al tribunal a reforzar su seguridad. Actualmente los abogados de Nomura están intentando apelar la condena a muerte. Número 30. La caída de las grandes familias en cifras. De acuerdo con la Agencia Nacional de Policía, el número de miembros de la Yamaguchi-gumi pasó de 34.900 miembros en el 2010 a 28.000 miembros en el 2013, hasta caer a unos 3.400 miembros en el año 2014. Dichas cifras bajaron aún más luego de que una facción se independizara en agosto de 2015, formando la familia Yamaguchi-gumi Kobe. Con relación a los Sumiyoshi Kai, estos pasaron de tener unos 4.000 miembros a finales del siglo XX hasta descender a unos 2.800 miembros y 1.700 miembros asociados en el año 2020, según las autoridades japonesas. Con relación a la familia Inagawa Kai, se han contabilizado 1.900 miembros y 1.200 miembros asociados en el 2022. Número 31. La yakuza en la actualidad. Desde la implementación de leyes estrictas contra la yakuza, varias de las grandes familias han evitado mostrar sus tarjetas de presentación o logotipos asociados a los yakuzas en sus oficinas para evitar problemas legales. También han estado reclutando a miembros que tienen un estado financiero limpio y que no se hacen tatuajes asociados con los yakuzas. También han reducido los crímenes violentos y se han involucrado en delitos cibernéticos, fraude, estafas y robos difíciles de detectar. Un ejemplo de ello fue el caso de Hiroki Sakata, un miembro de Yamaguchi-gumi, que fue arrestado el 14 de enero del año 2021 por el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, por llevar a cabo una estafa en el 2018 de 60 millones de yenes, lo que equivale a unos $475.059 estadounidenses en el año 2022. El surgimiento de la yakuza en la sociedad japonesa es el resultado de muchos factores.
Por un lado, la conformación de los yakuza se debió a la falta de oportunidades económicas de las poblaciones japonesas más desfavorecidas durante las distintas crisis que atravesó el país a lo largo de su historia. También fue el resultado de la discriminación de las minorías extranjeras en Japón, como los coreanos o los taiwaneses, que llegaron al país durante la Segunda Guerra Mundial. Y también fue el resultado de la necesidad de poner un orden en medio del caos delictivo, que podría haber llevado a la caída del Estado japonés. No obstante, al mejorar las condiciones sociales de Japón, la yakuza podría desaparecer dando lugar a un Estado de derecho más estricto. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la caída de los yakuzas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.